tanto como autor como a veces como amigo de editores o estar en alguna editorial un poco más cercana sobre este asunto, pues es la que os he comentado y yo creo que es bastante reconocida, ¿no? No es una opinión mía. O sea, al principio la gente cuando es escritora, evidentemente, primero tiene que tener un libro, que es un asunto que a muchos se les olvida, que quieren ser escritores sin tener un libro escrito, pero normalmente la mayoría de escritores o personas que quieren ser escritores son sensatos y saben que hay que escribir un libro antes. Entonces, cuando tienen un libro escrito, normalmente lo mandan a una editorial sin más. O sea, cogen el libro de la editorial que quieren publicar, lo abren por la página de los créditos, ven la dirección y lo envían. Y yo lo que os digo es que en esas editoriales, salvo que abiertamente reclamen manuscritos, esos manuscritos no son leídos, la mayor parte, porque te das cuenta que son 1000 o 2000 al año, y una editorial que tiene bastante con su propio trabajo. Y en el caso en los que quizá los miren, a lo mejor os parece un poco cruel, pero basta con mirar las 10 primeras páginas para desear la novela. De hecho, yo he participado en algo que tiene un poco más de sentido para una persona que quiere ser escritor, que es no mandar el manuscrito a la editorial directamente, porque es difícil que os lo consideren, sino mandarlo a un concurso que no esté muy bien dotado ni sea muy famoso, porque es posible que ese concurso sea medianamente limpio. Yo he ejercido de lo que se llama cribador, que es que tienes 700 manuscritos sobre la mesa, 700 por ejemplo, 600, el premio Lengua de Trapo, que es donde yo ejercí esta labor, y tienes que reducirlos a 5 para que un jurado, digamos, más ya de nombres famosos, voten al mejor, ¿no? O sea, el jurado de un premio, cuando dicen que ha ganado otra persona un premio y que había 1000 manuscritos, el jurado no se ha leído, no ya 1000, sino ni siquiera se ha leído 5. Pero hay un cribador que los lee, ¿no? Entonces yo en esa función sí que hacía esto de leer el libro 10 páginas y darlo por bueno o por malo, y si era dado por bueno, pues a lo mejor leía otras 50. Y así se iba reduciendo, ¿no? Y eso con suerte se puede hacer. Y en todo caso, las editoriales, como he dicho antes, tienen por un lado todos los autores que publican, que siguen mandándoles libros, luego tienen autores, amigos de esos autores, o columnistas, o sea, hay tantos candidatos a ser publicados por una editorial que en realidad el autor desconocido yo creo que solo llega cuando hay una necesidad de vender este sueño de un autor que no conoce a nadie, que puede ser así como fue mi caso en Anagrama, o ha sido últimamente el caso de Jesús Carrasco con una novela que se llama Intemperie en Sex Barral, un libro que curiosamente apela a Miguel Delibes como influencia primordial. Pues estos casos son momentos en los que una editorial dice, bueno, vamos a seleccionar un mejor autor. Entonces a lo mejor sí que dirigen la mirada hacia esa pila de manuscritos, ¿no? Pero en realidad todo suele ser bastante menos romántico. Si será mi pregunta. Yo tengo una. Has hablado sobre los blogs y los críticos y cómo esos críticos han dejado de tener importancia o relevancia en el mundo de la lectura, y no me ha quedado muy clara tu posición. O sea, ¿tú estás a favor o en contra de que exista más gente y de que ya no solamente se preocupe de una opinión, sino ya de varias opiniones, y que ya no solamente una persona pueda decidir si matar un libro o activarlo? Sí, verdad, sí, os lo he comentado, lo he expuesto, pero no os he dado mi opinión. Yo estoy, por una vez, que no soy tampoco tan fan de lo nuevo, en este caso sí que estoy a favor de que cualquier persona pueda de repente erigirse como líder de opinión literaria. Porque yo tengo algo pensado el tema de los blogs y daos cuenta de la diferencia que hay entre que tú en Blogger o en WordPress, que son las plataformas que yo más controlo, una persona que se llama Pedro Pérez o María Sanz, de cualquier parte de España, se abra un blog en Blogger, le busque un nombre, lo diseñe o lo prediseñe según su gusto, empiece a publicar sin que nadie sepa ni que existe ese blog en internet, siga publicando y de repente en un año, como más o menos lo que suele pasar, o los que suele pasar evidentemente, en un año consiga tener al país en su sección de blogs literarios, citándole, a la revista que le citándole, y a mucha gente diciendo, ¿por qué este blog es famoso y yo que escribo reseñas no? O sea, daos cuenta del trayecto que es, de la nada, llegar a tener esa repercusión frente a lo que es que un periódico tipo El País te llame y te diga en los 90, y también ahora, Alberto Olmos, ¿quieres ser crítico literario en El País? Sí. Para empezar te pagan, y para empezar ya tienes un público previo, ¿no? Porque El País es un periódico que ya se compra. A lo mejor lo compra la gente los sábados y no saben ni que tiene Babelia y lo tiran sin leerlo. Pero lo cierto es que escribir en El País ya de entrada tienes un público previo. Mientras que si tú te haces tu propio blog, nuevo y anónimo y que nadie te conoce, te leen
tu propio contador de estadísticas y a lo mejor tienes 5 visitas al día, que son todas por error, porque buscaban en Google cualquier cosa. Entonces 5 visitas al día, 12, entonces llegar a tener 1000 al día, que es más o menos lo que yo estimo que un blog literario que está en la cresta de la ola puede tener, ya os digo, 1000, y cuando tiene un post que es muy llamativo puede tener 2000, 3000 al día. Pues es muy meritorio, porque tú tienes que editar tu propio texto, no es como un periódico que hay unos correctores de estilo o hay unos... O sea, que tiene mucho mérito y no es como que te designen columnista de un periódico y ese periódico ya de por sí vende cientos de miles de ejemplares, sobre todo los sábados, puede vender a lo mejor 300.000 el país, y ya la gente que compra ese periódico lee tu columna. Entonces me parece que es mucho más esforzado y tiene más mérito lo del blog, y que en cualquier caso es mucho más democrático y más justo para con el escritor, que no dependa el futuro de su libro de que una persona tenga un buen día o un mal día y te arruine la trayectoria de tu libro, ¿no? Por otro lado, sí que os comento, por ejemplo, al hilo de esta pregunta tuya sobre blogs literarios y medios, que los blogs han tenido también una función actualmente bastante higienizante o de denuncia, si queréis. Porque en los medios, precisamente como decía antes, dado que te pagan, pues también tienes un miedo a que te echen porque dejas de cobrar, porque algunas personas viven de hacer una reseña a la semana en un suplemento que le pueden dar unos pocos cientos de euros, pero que ya al mes son 1000 euros. O sea que si vas a hacer una reseña que al director no le va a gustar y te van a echar o van a tener problemas, a lo mejor no la haces. Entonces esa libertad de los blogs es la que le permite hacer reseñas negativas, pero también cosas quizá más divertidas, como lo que pasó hace poco, que os voy a contar, a ver si vuestra atención sigue presente. Resulta que en una novela, ya en realidad son unos cuantos, pero no voy a daros muchos datos justos, pero bueno. Pongamos que una escritora española publica su nueva novela y que el editor pone una faja, que es cuando que sale aquí a veces agarrado con lo que llaman blur en inglés, son los elogios, ¿no? Y en esa faja pone algo como esto: la Virginia Woolf de la era Facebook. Y la firma de esa afirmación es... ¿sabes el nombre de la crítica japonesa? New York Times. Sí, una crítica, mujer japonesa o de nombre japonés, que publica en el New York Times sus reseñas y que por lo tanto es considerada más o menos una de las críticas más influyentes del mundo, o como dirían antes, del mundo mundial. O sea, repito, la Virginia Woolf de la era Facebook, New York Times, y esto está puesto a la venta, ¿no? Entonces, pues algunas personas tienen suspicacias, pero les da igual. Pero el caso es que hay un blog que dice: el New York Times ha dicho que esta autora española, que apenas conocemos en España, es la Virginia Woolf de la era Facebook. Entonces se ponen a googlear y a buscar en el propio New York Times, en la página, y aparte que no hay que registrarse, pero aún así lo investigan y llegan a la conclusión de que no lo encuentran y de que por tanto es probable que sea falso, que haya dicho eso, ¿sabes? Entonces le escriben al propio editor preguntándole y el editor no da respuesta. Al final alguien, porque por eso digo que son los blogs, hay comentarios, hay gente que se esfuerza, gente que se entretiene. Yo mismo, viendo esa noticia, en Twitter le escribí directamente a la crítica un mensaje directo a través de, o sea, un tweet a través de Twitter preguntándole si eso era suyo, y puso: no, está claro que es una falsificación. Entonces alguien más consiguió el New York Times de ese, porque es que contar la historia porque se lía mucho, esto es como el típico culebrón. Bueno, antes de que pasara nada más, la autora, en un dechado de locura, le hizo público un escaneado de la reseña del New York Times, donde la crítica japonesa, todo en inglés, en una página de periódico normal, escaneada, con la reseña en el centro sobre su obra y donde estaba la frase: la Virginia Woolf de la era Facebook. Eso fue su gran error, porque si lo deja en la nebulosa de que busca a ver si me ha dicho algo el New York Times de mí, pues sería más lógico. Pero con esa prueba A de la acusación, la gente buscó el periódico real de ese mismo día, con esa misma fecha, y vio que la parte del centro había otra noticia distinta. Aparte de que la gente que sabe mucho inglés se da cuenta de que hay muchos fallos sintácticos en el inglés de esa redacción. Y aparte, otra gente todavía más rebuscada, la foto que ilustraba ese halago supuesto en el New York Times a esta autora, esa foto que ponía debajo, que era en el Cervantes de Chicago, resulta que era en el Escorial. ¿Sabéis? En unas charlas en el Escorial, la foto era del Escorial. Entonces todo eso armó tal revuelo que el editor acabó
tuvo que hacer una nota pública y fue todo como escandaloso, ¿no? Pero lo que voy es a que esto lo tuvo que hacer y me parece que fue bastante simpático por un lado y bastante profesional por otro. Porque quiero decir, si... Bueno, se me ha venido este ejemplo a la cabeza porque es de ayer, ¿no? Porque si los pastelitos estos de Ikea son malos para la salud por algo, hay Ikea detectado, entonces los medios lo anuncian, entonces se retiran. Pero en los libros también puede haber algún tipo de adulteración que no es evidentemente mala para la salud en el sentido de intoxicarte, pero lo que no puede ser es que un libro pueda decir, lo que no puede ser, como podéis entender todos, es que una película, un disco o un libro, alguien pueda vendérnoslo diciendo que en Estados Unidos se han vendido 1 millón de copias. Es decir, alguien tiene que velar porque eso no sea una estafa, ¿no? Entonces, esto era tan exagerado decir que alguien en Estados Unidos, y encima en el New York Times, que es el medio más importante del mundo, diga, eres la Virginia Woolf del área Facebook, y que nadie en España, del país, del mundo, dijera, esto es un poco raro, ¿no? Es como cuando de repente salta la noticia de que en Frankfurt, que es la feria, la de Guadalajara es la más importante en el ámbito español y la de Frankfurt es la más importante del mundo. Frankfurt en Alemania es donde se reúnen para vender derechos, es como el gran mercado de la literatura, ¿no? Entonces es normal y es habitual que, yo que sé, Cien años de soledad, o El nombre de la rosa en su momento, o la novela de Stieg Larsson, o Sombras de Grey, solamente con Sombras de Grey, en Frankfurt es donde se mercadeó y a lo mejor consiguieron 50 contratos, 8 o 20, pero hay veces en las que te vienen los editores españoles con he conseguido vender esta novela mía a 15 países, por ejemplo, y ningún medio que yo sepa, porque tengo algún amigo en medios, a veces se lo comento, ¿no? ¿Por qué nunca ningún periodista investiga qué 15 países y qué 15 editoriales son las que han comprado esta novela? No es que porque yo sospeche o porque me parezca mal, porque a veces dices, está fácil decir que ha sido vendida aquí. Este, por ejemplo, Pose, pues no os lo he dicho, ha sido vendido a 22 países ya, coreano, chino, entre ellos. No, pues por decirlo podemos decirlo, porque parece que nadie nunca se preocupa de si es verdad o no, ¿no? O por cuando se dice que las ventas son de 1 millón de ejemplares cuando son totalmente irreales. Entonces, ese tipo de labores, que yo creo que en realidad nunca han hecho los medios tradicionales, pero en realidad los blogs, con este un poco de mala leche a veces y de ganas de molestar, pero como en este caso que os digo, me parece que es muy sano que se saque a la luz algunas cosas un poco vergonzosas del mundo literario. Bueno, ¿alguna cosa más alguien? No sé de Carlos, ¿se puede decir algo? Me dice Agustín que lea unos fragmentos del libro. Sí, a ver, una oportunidad para quienes no hayáis leído el libro, tengáis por lo menos... Hay una cosa absolutamente admirable que a mí me deja perplejo siempre. En una clase en la que estamos 140 personas, en un momento había 14 personas tomando notas. Un momento después había 20 personas tomando notas. Yo, como soy muy limitado, me veo obligado a tomar todas las notas posibles para poder reelaborar algo, Y a mí me interesa reelaborar algo tan importante en una sesión llena de sensibilidad y en la que nos están hablando de cosas, fijaros, muy trascendentes, porque podríais ser en un futuro inmediato los autores de una campaña para salvar la industria editorial o para dar ideas innovadoras de algo que es fundamental, como hemos dicho antes, para la supervivencia de la especie. Si no escribimos, si no leemos, probablemente no nos conservaremos. No ya mal como puedo ser yo a mi edad, sino que no nos conservaremos como especie, ¿no? Entonces sería muy interesante. Yo sé que hay gente maravillosa que me ha sorprendido en el semestre anterior y que tiene una memoria fotográfica y que no necesita tomar notas. Eso lo doy por hecho, que sois muy superiores a los autores y a los profesores que estamos en esta sala. Pero, salvando esa limitación de los que estamos aquí intentando enseñar algo, pues sería oportuno, porque vamos a cargar en este comienzo de semestre, quien no tenga ideas claras acerca de este resumen de charla, con una opinión crítica que siempre esperamos de vosotros y de vosotras, pues por primera vez íbamos muy bien en el semestre, pero vamos a hacer una corrección absolutamente selectiva y de esos profesores de colmillo retorcido que siempre que pueden cargan. Entonces, esto puede hundir la bitácora, la nota de la bitácora, eso nos vale como medio de tensión,
para crear atención. ¿Nos vale eso? ¿Preferimos el que nos pongamos como locos a decir, oye, que podéis tener una bitácora preciosa de cosas vuestras, pero resulta que hemos pinchado en esta síntesis y valoración crítica con ideas nuestras, personales, autónomas, que es lo que buscamos en estas asignaturas? ¿Vale? ¿Os parece bien que hagamos eso? Bueno, pues ahora Carlos va a leer un fragmento para que tengamos oportunidad de por lo menos tener un texto leído y atendido, ¿vale? Bueno, voy a leer un pequeño fragmento del libro de Bose, la segunda parte, que es Guadalajara 2010. Imaginaos un poco la situación. Alberto está invitado como escritor de Castilla y León, como bien ha comentado. Invitado quiere decir con todos los gastos pagados para representar a Segovia. En ese caso, es como si aquí vosotros ahora tenéis un blog de la UBA y empezáis como a sacar a la luz los trapos sucios y empezáis a hablar mal de profesores, etcétera, etcétera, ¿no? No sé de ideas, pero lo que quiero decir es que de repente, digamos que lo que esto puede significar en el mundo literario, tal como cuenta, o como lo que significó en Castilla y León, fue una pequeña bomba fétida, ¿no? En cierto modo. Porque, claro, pone en solfa o critica un tanto el engranaje de la Junta de Castilla y León en torno a los escritores que están allí invitados. En ese caso, el artículo se llama Vemos arder a Alp. Es un libro escrito, esta parte segunda, en tercera persona. Alberto se llama a sí mismo Alp y por tanto se le crea también cierta distancia entre lo que está contando. En este caso empieza así. Vemos arder a Alp. Alp, sí, se sentía culpable. La culpa, más que ser castellana, era para con Castilla y León. Esta comunidad había pagado su estancia en México y él, además de no promover el turismo en Segovia, se estaba perdiendo todos esos desayunos comuneros, esas comidas territoriales, esas cenas en comandita. Alp había empezado a subirse a la comida a la habitación para no ver a nadie. Ni siquiera ordenaba comida mexicana, que probó el primer día por eso de conocer el mundo, sino simples hamburguesas con Coca-Cola. Ya en su cuarto encendía la MTV y era plenamente consciente de que su modo de ser en el mundo era de 2x1, incluso de 3x1. Los dedos se le manchaban con el ketchup. Era ese tipo de persona. La segunda intervención castellano-leonesa de nuestro héroe tuvo lugar un jueves. Participaba en una charla titulada ¿Qué hay de nuevo? Voces emergentes de Castilla y León. Eran 6 las voces emergentes y 1 el moderador. Los participantes se reunieron con cierta antelación en los aledaños del área de ponencias. Alp conocía a casi todos, pero no al moderador, al que saludó educadamente. Era un señor con mechas, con zapatos de punta afilada, con camisa fantasiosa, americana de diseño, pendientes y un chicle en la boca. A Alp le pareció moderador muy modernito y aparente. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara no deja una silla sin hundir, una sala sin llenar, un ponente sin público. Rellenan las salas con estudiantes de la prepa, material humano admirablemente dócil, dado que nunca fallan en su función de relleno, maniquí múltiple, falso asistente. ¿A ti qué charla te ha tocado?, se dicen entre ellos, y miran unos papeles. En la charla, que hay de nuevo, por tanto, voces emergentes de Castilla y León, había como mucho 5 personas, con algún interés tenían en lo que iba a contarse, y unas 40 que lo más que tenían eran 15 años. Era como hablarle a un paisaje. Alp ocupó su sitio en la mesa, junto a su nombre en una plaquita de metacrilato. Los demás participantes se emparejaron con su propio metacrilato, mientras daba comienzo el tostón. El moderador, en este ínterin, sacó una cámara de fotos y se dirigió a una estudiante de la primera fila. Dijo lo siguiente: «Niña, niña, haznos una foto». La estudiante cumplió con la orden y devolvió la cámara al moderador. «Ahora yo a ti», dijo este, «no te tapes». Alp notó una enorme varada de vergüenza ajena. Se inició la charla. El moderador dijo lo siguiente: «No he leído a ninguno de los escritores que están en la mesa y no sé si voy a leerlos». Con 2 cojones. Alp miró a su vecino de mesa, buscó sus ojos, trató de dialogar con ellos y de diagnosticar si el mal humor que, con 2 frases,
le había provocado el moderador de la charla era un problema suyo, o un asunto paladinamente catalogable como desvergüenza del moderador y desfasatez del moderador. El moderador, del que Alp ya miraba en un folleto que se estaba repartiendo a su filiación y méritos literarios, era poeta, empezó lo que parecía una presentación uno a uno de los participantes emergentes. Lo hacía mirando la biografía en dicho folleto, de la que leyó una frase a voleo para presentar al primero, antes de darse cuenta de que no le apetecía fingir que sabía quién era, momento en el que invitó al susodicho a hacer su trabajo, del moderador. El susodicho, algo perdido por la nula presentación del encargado de presentarle, se vio en la tesitura de hablar a un público que no sabía quién era él, y que escuchaba sus palabras perdido en el vacío referencial de una moderación insistente. Alp ardía. Los autores emergentes de Castilla y León fueron haciendo pie en el lodo que había instaurado el moderador con su absoluto desconocimiento de a quién estaba moderando, y con su absoluto desprecio hacia la obra de los mismos. Y no sé si los voy a leer, hundiéndose poco a poco en ese lodazal de desvergüenza y desfachatez. Cuando Alp tuvo la palabra, hizo caso omiso a la dirección que el moderador le indicó que siguiera. Preséntate. Y dijo, sin embargo, lo siguiente. Bueno, antes de comentar quién soy yo, que tampoco soy nadie, quiero contradecir ligeramente la impresión causada por mis compañeros de mesa, impresión a mi juicio errada. Sus literaturas no son en modo alguno similares. Empezando por el fondo, tenemos a Ángel Vallecillo, que practica en su novela Colapsos una literatura que podemos considerar posmoderna. Su prosa está guiada por la violencia y la agresividad, por los paisajes norteamericanos y la fragmentación. Nada que ver con lo que hace Óscar Esquivias, que es un autor de gran solidez, muy atento al estilo, posiblemente el autor más castellano de la mesa. Su novela mayor, ambientada en su ciudad natal, Burgos, y titulada Inquietud en el paraíso, es una obra que yo no podría hacer, por ejemplo, dado su factura impecable, casi germánica. A su lado está Alejandro Cuevas, que practica, quizás sí, una literatura similar a la de Esquivias, pero en un timbre más jocoso, deslenguado y gamberro, quizás similar a la de otros autores españoles como Antonio Orejudo o Rafael Reich. A mi lado está Ana Isabel Conejo, que es poeta y narradora de literatura infantil y juvenil. Su poesía atiende al metro clásico, y al menos en el poemario suyo que he leído, Atlas, parece buscar un saber ecuménico, un culturalismo de perfil bajo, sutil y sensible. Y dijo también, y bueno, luego estoy yo, que soy una especie de escritor pop, que lo único que quiere es tirarse el rollo con sus libros. Gracias. Alp sentía que había salvado una bola de partido, porque a partir de su intervención, ciertamente, hubo un poquito más de respeto.